Hola, Juan Pablo. Eh, Hola, Les presento a Juan Pablo Lubliner. Él es el encargado de educación del Museo del Sonido y nos acompaña en esta nueva versión de Festival de la Ciencia 2020 organizado por Explora RM Surponiente. Estamos muy felices de poder participar junto al Museo del Sonido una vez más, ya que es segunda vez que participan en una actividad con nosotros. La vez pasada estuvimos para el Día del Patrimonio, hablando sobre el museo y sobre lo que el aprendizaje que podíamos sacar del museo. Y una vez más, el museo participa con nosotros. Tenemos un día destinado a la temática de arte y ciencia, y ahí es donde quisimos incluir esta interesante charla de Juan Pablo que lleva por nombre La tecnología aplicada a la música. A ver, ¿cómo podemos llevar a cabo esta relación? La música está en todas partes, todos escuchamos música, todos nos gusta cierto tipo de música, hay música que no nos gusta, pero vamos por la calle y reconocemos la música, ¿no? Está presente en lo que vemos, en internet, en las fiestas, bueno, antes en los conciertos, en la antigua normalidad. Em, pero hay un paso ahí entre la música en vivo hasta que llega a nuestros oídos, ¿cierto? ¿Cómo se llega a ese traspaso? Hay un proceso entre medio que no es nada de sencillo, y tenemos aquí a Juan Pablo Lubliner, el experto, que nos va a contar un poquito más de esta relación entre la música, esta expresión del arte maravillosa, que cuando llega a nosotros nos hace sentir tantas cosas. Ese camino que hay entre medio está mediado por la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo avanza ese proceso desde los primeros descubrimientos hasta hoy, que tenemos todo al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Juan Pablo, por favor, preséntate a nuestra audiencia y cuéntanos un poquito más sobre esto. hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, por esta segunda invitación. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, soy el encargado del área educativa del museo y nada, tal cual, como vos decís, yo creo que estaría bueno por ahí hacer como ir un poquito para atrás, como un poco lo que habíamos conversado el Día del Patrimonio, y después ir avanzando para ver cómo ha ido como evolucionando esto. Y en aquella oportunidad, bueno, hablamos de los primeros aparatos que lograron grabar y reproducir música, que eran aparatos mecánicos o lo que se conoce como reproducción acústica. Nada, estos aparatos muy primitivos, pero realmente muy eficientes, que básicamente lo que hicieron fue imitar la forma en la que funciona el oído humano. O sea, nosotros en el oído eh, tenemos una membrana, que es la membrana timpánica, que es la que vibra, y unos huesitos tras esa membrana que amplifican el sonido, y por medio de terminales nerviosas, eso es lo que llega a nuestro cerebro, que es lo que lo interpreta como sonido, música, lo que sea. Y bueno, estos primeros aparatos, los primeros fueron los fonógrafos, después fueron los gramófonos, hicieron un cambio revolucionario, porque hasta ese momento, si no había un músico en la familia, estábamos fregados para escuchar música. Si no llegaban los músicos al baile, se acababa la fiesta, era muy complicado. Y empezaron a aparecer estos primeros aparatos que, como decíamos, eran muy primitivos. Lo que hacían era recoger, o sea, el aire, el sonido, son cambios de presión en el aire. De hecho, a todos los que hayan ido a una disco alguna vez a bailar, o si se ponen música fuerte, se siente del parlante como, sobre todo en los sonidos graves, porque son los que mueven más aire. Y en eso que nosotros sentimos como un aire que se mueve, va toda la información, ¿sí?, que nuestro cerebro transforma en los diferentes sonidos. Ahí van todos los parámetros del sonido, que son básicamente 4. Toda esa información es la que viaja a través de las partículas del aire. Y en esas primeras grabaciones, la forma de grabar también era muy complicada, porque todavía no se desarrollaban los micrófonos ni nada por el estilo. Entonces la forma de grabar también era acústico-mecánica. Entonces los músicos se tenían que poner muy apretados delante de una especie de cono, o imagínense como estos antiguos megáfonos,
no sé, como de la época de Chaplin, que era como un cono básicamente, pero eso amplifica el sonido y los músicos se ponían a tocar sobre eso y había, o en el caso del gramófono, un cilindro de cera, y en el caso de los discos, lo mismo, pero un disco encerado, que era lo que iba grabando el sonido, y después la púa pasaba por ahí, vibraba la membrana que tenía el gramófono o el fonógrafo, y reproducía el sonido. O sea, podríamos decir que el método de grabación era exactamente igual al de reproducción, pero al revés. El fonógrafo se patenta en 1878. En la misma época que Edison estaba patentando su fonógrafo, un holandés que se llama Oberlin Smith, que trabajaba en una oficina de correos, tenía un problema. Parece que él se tenía que comunicar por su trabajo con otras oficinas, no sé, imaginemos hoy, no sé, alguna empresa de correo, ¿sí? Que tiene que comunicarse de repente, a Japón. Le llegó el paquete, llega, no llega, ¿qué onda? Bueno, entonces, nada, él llamaba y de repente era en el otro lado del océano o en otra ciudad, la gente estaba durmiendo, todavía no llegaba a su oficina, y el tipo, muy ingenioso, se puso a pensar cómo podía dejar un mensaje grabado para que cuando sus compañeros o colegas, mejor dicho, llegaran a sus oficinas, pudieran escuchar el mensaje. Entonces, él crea este aparato, que es el telégrafo, que funcionaba. Esto tenía él lo que hizo fue, en realidad ya es como la evolución, porque primero lo que hizo fue como grabar sobre una cuerda de piano. Y le funcionó, podía dejar un mensaje, ¿no? Con muy buena calidad, y después siguió trabajando y empezó a desarrollar este aparato que era el telégrafo, y que fue el primer aparato de grabación electromagnética de la historia. Y finalmente, aunque pasaron muchos años, ahora vamos a ver cómo y cuántos, finalmente la grabación de la música hasta que comenzó la era digital, el reinado, ¿sí? De esto que comienza en la década de los 50, o sea, casi 22 años después de este invento, fue lo que reinó hasta ese momento. Reina durante prácticamente 40 años, hasta que se empieza a masificar el tema de la grabación digital con los CDs, y después la grabación por la computadora y todo eso, que lo vamos a ver. Bueno, este aparato era muy parecido al fonógrafo, o sea, grababa en estos carretes. Él lo que hacía era, había enrollado una cuerda de piano. Alrededor de este cilindro había un electroimán, ¿sí? Entonces se producía esto generaba una corriente eléctrica, o sea, un campo electromagnético, y lo que hacía era poder grabar el sonido lo que hacía era grabar sonido básicamente sobre una cuerda de piano. Esto era lo que hacía este aparato. Y el ¿Cuál es proceso era eso. la particularidad de una cuerda de piano? ¿Qué tiene de especial? La verdad, tendremos que preguntárselo a Oberlin. No sé por qué eligió eso. Me imagino que haber probado como pasó con el fonógrafo, con el gramófono, que se probaron como fue evolucionando. Por ejemplo, Edison, la primera vez que grabó, lo hizo sobre un papel metalizado, ¿sí? Y el sonido era realmente malo. O antes, Leon Scott, que fue en realidad en rigor el primero en lograr grabar sonido, lo hizo en un papel parafinado. Yeah. Y supimos décadas después lo que él había grabado, porque en ese momento fue imposible de reproducirlo. Así que me imagino que haber probado con diferentes cosas, no sé por qué, quizás era lo que tenía a mano, nuestro amigo Oberlin, quizás tenía un piano viejo en la casa que se podía desarmar,
digamos, logra grabar por el electromagnetismo, creando con un electroimán y esta cuerda que genera una corriente electromagnética al girar, como una especie de dínamo, lograba imprimir la información sobre la cuerda de piano. Pero nada, no, la calidad del sonido no era muy buena y en ese momento tampoco existía la tecnología como para que esto pudiera seguir evolucionando. Así que finalmente, como sabemos, de hecho me costó encontrar imágenes de este aparato, no hay muchas. Me imagino quizás en algún museo habrá, espero que haya quedado alguna, pues la verdad es fantástico, es increíble. Claro. Pero nada, esto quedó abandonado prácticamente un siglo. Bueno, no tanto, pues esto era de 1978. Recién en 1925 se vuelve a retomar con la idea del electromagnetismo, pero esta vez para reproducir el sonido, con la aparición del tocadisco. ¿Sí? El tocadisco, la gran diferencia que tiene con el fonógrafo y el gramófono es que ya la forma de reproducir el sonido es también por electromagnetismo, o sea, tenía el famoso pic que uno apoyaba en el disco, Claro, sí. leía la información del surco y en vez de, como era antiguamente, que el brazo donde estaba la púa era un tubo hueco y que servía para amplificar el sonido, que era una amplificación acústica, el sonido pasaba por ahí, y estos aparatos por abajo, este tubo se iba ensanchando, era parecido a lo que hablábamos recién, como la cloquia del oído, que es la parte esta del tubo que tenemos como enroscado, que termina en la membrana timpánica, y lo que hacían era amplificar el sonido. En 1925 aparece este sistema que también funcionaba con un electroimán. Finalmente, en un momento, bueno, yo no soy experto en esto, pero se dan cuenta que el electromagnetismo y la electricidad eran más o menos lo mismo, todo genera campos magnéticos. Y esta púa finalmente lo que hacía era traducir la información del surco de los discos en impulsos eléctricos, que también es lo que pasa en nuestro cerebro. ¿Sí? Lo que hace la información que finalmente cuando nos llega, por suerte no nos llevaba como un fonógrafo y a un gramófono, sino tendríamos como el cerebro tallado por el sonido, sino que esa información se transforma en impulsos eléctricos. Y finalmente, nada, es lo que sucede con el tocadiscos en 1925. Y también aparecen los primeros amplificadores, que seguramente si vieron alguna vez en la casa de sus abuelos, también en la casa de mis abuelos, que eran aparatos gigantes, ¿sí? Que tenían válvulas, ¿no? Que tenían unas lámparas, y era porque se utilizaban las lámparas para el filamento de las lámparas, de las válvulas, para lograr amplificar el sonido. Eso fue como ahí fue cuando podríamos decir que se retoma con la idea del electromagnetismo. Entonces ahí, bueno, ya cambia también la forma de grabar porque se empiezan al poder convertirse los impulsos eléctricos en sonido, también se empieza a desarrollar y aparece toda la parte de microfonía, entonces se puede empezar a grabar con micrófonos. Hace un tiempo no me acuerdo ahora el nombre del documental, pero lo voy a buscar en todo caso para que después lo pongamos en los comentarios, si se puede, que estaba muy bueno, que era como la historia de la grabación del sonido. Eran como 8 capítulos hechos por la BBC, o por ahí menos, no me acuerdo. Pero estaba muy bueno una parte porque muestran eso. Hay como una banda, hacen como el simulacro, como nos trasladan a finales del siglo XIX, y se ve y se escucha una banda grabando. Después, ya pasados unos años, cuando se empieza a grabar con micrófonos y realmente nada, es otra cosa. Y ahí digamos que los
porque claro, antes la experiencia que podíamos tener con la música era que llegara la banda a tocar a la fiesta, ¿no? Y era como la música que había en la fiesta. Y al momento de grabarse, ¿cómo es esta adaptación que hacen los músicos para ser grabados, ¿no? ¿Cómo cambian ellos lo que hacen como al momento de grabarse? ¿O es tal cual? No, está buena tu pregunta, porque, nada, imagínate, bueno, en el surco del disco es donde va la información. Los instrumentos que tienen un sonido grave o que tienen lo que nosotros llamamos ataque, que tienen mucho ataque, generan una mayor cantidad de información. El surco es más grande. Entonces, cuando en los comienzos de la grabación mecánica o acústica, se cambiaba la forma de tocar y de instrumentación también. Por ejemplo, los instrumentos, un contrabajo, que es un instrumento que mueve mucho, mucho aire, quiere decir que tiene mucha información, y hacía grababa el contrabajista y prácticamente no quedaba espacio para que toque nadie más. Entonces, generalmente se reemplazaba por vientos, ¿no? Por algún viento que tuviera algún registro bajo, grave, similar al del contrabajo. El piano se ponía muy lejos, lo tapaba con muchas frazadas. Entonces, y también se cambiaba mucho la forma de tocar. Y a medida que los aparatos fueron evolucionando y la grabación se volvía más compleja, empiezan a aparecer también, entran en escena o se profesionalizan algunas otras profesiones que no estaban incluidas, como la del ingeniero de sonido. En ese momento era el tipo que pensaba, vale, mira, si traes al contrabajista, traes al pianista y no sé, traes un corno, no vamos a poder grabar medio tema. Necesitamos entonces, nada, se empiezan a reemplazar, sobre todo se empiezan a tocar, reemplazar en realidad muchos instrumentos de vientos claro, mueven mucho aire, se empiezan a reemplazar por cuerdas, un piano, una guitarra, ese tipo de cosas se podían reemplazar por cuerdas, el contrabajo se podía reemplazar una trompa, un corno, se buscaba la forma de que, porque aparte nosotros estamos acostumbrados a tener, cuando usábamos los CDs, a tener 74 minutos de música, pero en esa época tenemos que pensar que cuando se empezó las grabaciones duraban aproximadamente 2 minutos y medio. Y también lo otro que se cuidaba eran el ataque, que era esto, ¿se escucha? Sí, se escucha. Vale, que el ataque es, si yo toco, bueno, el piano se llama piano porque fue el primer instrumento de origen occidental que podía tocar fuerte y suave. Por eso piano es, antes se llamaba piano forte, podía tocar fuerte y suave. El instrumento, su predecesor era el clavecín, que de hecho podemos escuchar uno, pero que no tenía esto que en música se llama dinámica. Entonces, los músicos tenían, en vez de tocar con mucho ataque, tenían que tocar más suavecito. Entonces, el ingeniero de sonido en ese momento lo que hacía era poner a los tipos delante de este corno que hablábamos antes, decirle, muchachos, toquen lo más suave que puedan. Cantante también se tenía que dependía de lo que estuviera cantando, porque la idea era que esto que estábamos hablando recién, que la dinámica fuera muy pareja. Entonces dependía de lo que estuviera cantando, tenía que estar más cerca o más lejos. Era bien complicado, y cuando se empezó con el uso de los micrófonos, nada, estaba la forma de grabar seguía siendo lo mismo, sobre discos de acetato o cera, pero ya se microfoneaba los instrumentos. Y también hay un invento que es el que termina, aparte de que se podía empezar a microfonear, con lo cual el manejo de la dinámica ya se podía controlar a partir de un micrófono y un amplificador. También se crea en 1925 más o menos, por esa fecha, o en la década del 30, el microsurco. ¿Sí? El microsurco, que era una forma fue como la primera compresión de audio, podríamos decir, porque
la misma información que antes tenías en un disco, que podías tener, en un momento llegaban a tener 4 minutos y medio, que era un montón, nada, empezaron a crecer de capacidad, aparte de la posibilidad de poder grabar en las dos caras. Pero el microsurco fue algo que revolucionó. Todo esto, sobre todo lo que hablamos recién, este brazo electromagnético que podía captar la vibración, la información que está en los surcos del disco, y transformarla en señales eléctricas, por lo tanto ya se podía amplificar, fue un salto cualitativo en cuanto a la calidad y a la capacidad de los discos. Y obviamente cambió la forma en la que se empezaba a grabar el sonido. Aunque, de vuelta, hasta la aparición de la cinta, seguía siendo muy parecido a como hablamos aquella vez en la charla del fonógrafo y gramófono. Bueno, básicamente las grabaciones siguen siendo así. Las grabaciones se hacían en vivo, se hacían en una sola toma. Todos los instrumentos al mismo tiempo. Todos los instrumentos se tenían que tocar al mismo tiempo, tenían que estar todos los músicos juntos. La grabación, como la información iba toda en un surco, la grabación era monofónica, entonces... ¿De qué época estamos hablando acá? Y seguimos, esto cambia recién como en la década del 50. Uf, hasta la década del 50 la grabación sigue siendo monofónica, la información viene, si bien por todo lo que hablamos, la calidad del sonido mejora y se vuelve mucho más fácil grabar. De los dos lados se escucha exactamente lo mismo, o sea, podías tener 40 parlantes, pero lo que iba a salir por los 40 parlantes era igual, sí. era exactamente lo mismo. Eso, hay un músico, bueno, que es muy famoso, que se llama Les Paul. De hecho hay una guitarra, la Gibson Les Paul, que es como el que empieza a desarrollar la guitarra eléctrica, y lo hace para Gibson. Bueno, y este tipo, que para mí creo que no es muy reconocido como músico, pero porque era compositor, pero era inventor, eso, desarrolló la guitarra eléctrica y fue uno de los primeros que empezó a hacer grabaciones multipistas, que es lo más parecido a lo que tenemos hoy. Y lo que se le ocurre hacer a Les Paul, digo porque finalmente después era criticado por esto, era empezó a grabar en varios discos, grababa o sea, hacía una toma, no sé, por ejemplo, la sección rítmica, la grababa en un disco, y grababa una melodía en otro. Finalmente, creo que es en la década del 40, edita como el segundo, porque ahora me voy a referir creo que es en el 50 en realidad, edita con el primer disco el primer tema que tenía grabado en multipista, y él lo que había hecho era eso, grabar como, imagínate lo complicado, o sea, porque grabó en diferentes discos, cosas diferentes, como, no sé, es como hacer una conversación en diferentes discos y después reconstruirla en uno, Claro. pero de música, que es más complicado. Y tocar un instrumento aparte. Claro, que todo calce. Entonces grababa un disco, después tocaba sobre ese disco que estaba sonando y grababa en otro. Y así lo hizo, esa primera grabación multipista la había logrado haciendo 8 regrabaciones. Digo, pobre Les Paul, que creo que no fue muy reconocido después como guitarrista, porque siempre decía, nada, hace muchas sobregrabaciones. Cosa que hacía, pero igual el tipo Iba como un era... paso adelante igual. Como... Sí, sí, fue un innovador. Eso. Pero quiero ser justo, un músico que lo hizo antes que Les Paul, que se llamaba Sidney Bechet, perdón, que era un músico de jazz negro de New Orleans, y él fue el primero en realidad en editar un disco usando la misma técnica, y en rigor es el primer disco multipista, y él lo edita exactamente en el año 1941, ¿vale? Y la grabación de Les Paul es del 50. Pero pobre Sidney, con su grabación no pasó nada. Creo que de hecho todos, por ahí si te digo Les Paul,
te viene a la cabeza Sí. quién es, y pobre Sidney no, pero era un gran músico. Sidney Bechet lo recomiendo también para que le peguen una oída, y aparte Después podemos porque... anotar los nombres en los comentarios también, para que dale, no se nos vayan olvidando. dale, porque nada, nada, imagínate, década del 40, músico negro, nada, tenía todas las de perder. Bueno, de hecho él empezó tocando en Europa, donde tuvo mayor reconocimiento, pero bueno, la gran industria estaba en Estados Unidos, medio que ahí nunca lo pescaron, y hizo como la primera grabación electromagnética, y yo después como buscando esto, información me enteré. ¿Cuándo empieza realmente la grabación electromagnética? Bueno, empieza con la aparición de la cinta. Hay durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado que era parte del cuerpo técnico de señales, era estos los que andaban con la radio y todo eso, pero nada, el tipo no solamente era un comunicador, sino que era técnico. Le empieza a escuchar las radios en Alemania y le llamaba mucho la atención como la calidad del sonido, y de repente, creo que es una anécdota, creo que es que escucha un discurso de Hitler en la radio, pero él tenía información que Hitler estaba en otro lado. Entonces ahí esta radio, no sé, estaba en Berlín y, no sé, escucha... se suponía que estaba en Múnich Hitler. Dice, qué raro. Y cuando termina la guerra, este tipo se encuentra, los alemanes tenían muy avanzado eso, y eran los que habían desarrollado la grabación en cintas magnetofónicas, que básicamente es lo que veníamos hablando antes, ¿no? Que es por medio de la generación de un campo electromagnético, poder imprimir esa información en una cinta magnética. ¿Sí? Eso es básicamente... ¿Y cómo se hace el traspaso de eso para que se eh, escuche en otro lugar? ¿Se entrega así físico? Como, toma. sí, era una cinta más gruesa que las que conocimos ¿De VHS? de, de cassette. Bueno, que seguramente, de hecho, nosotros en los cassettes usamos, o yo usé, perdón, cassette. Yo también usé un Eh, cassette. vale, que eran las cintas estas, las de cromo, ¿sí? Que eran que eran las mejores. Pero básicamente lo que queda en la cinta son partículas, son las partículas que dejan, que tienen la información magnética, después son levantadas por los cabezales que reinvierten el proceso. ¿Sí? Bueno, se encuentra con estos aparatos. Hay un músico que también tenía muchos programas hizo mucha radio y demás, que se llamaba Bing Crosby. La industria seguía siendo como veníamos hablando, pero el tipo estaba como colapsado, porque era cantante, era actor, hacía programas de radio, y no sé exactamente cómo es la anécdota, pero descubre la grabación en cinta magnética, que era lo que se empieza a desarrollar a partir del descubrimiento de este soldado de los equipos alemanes, que realmente que en realidad habría que darles como la veña a los ingenieros alemanes, pero como la historia la escriben los que ganan, la verdad que se sabe muy poco, muy poco. De hecho, he leído otros libros y todo parece como que venido del espacio, eso, como los alemanes tenían esto. Se empieza a desarrollar una empresa que es el Lampec, que es una empresa estadounidense. Bing Crosby se entera de esto y dice, nada, esta es la mía, voy a invertir plata en esto, pone creo que $50.000 de la época, era un montón de plata, para desarrollar la grabación en cinta magnética, y él lo que empieza a hacer es a grabar sus programas de radio. Entonces nada, el tipo estaba feliz, dice, esta es la mía, puedo grabar en mi casa, tranquilo, dejo los programas grabados. Puso un montón de plata, el tipo ya era muy conocido, era millonario, y puso las lucas que hacía falta para empezar a grabar esto. Bing Crosby, perdón, era amigo de Les Paul.
y le dice a Les Paul, mira, estoy grabando mis programas con esto, qué sé yo, como vos te gusta experimentar con sonidos y demás. Y dice, mira, yo tengo este aparato, te lo dejo, buena onda, Bing Crosby, y le regala un magnetófono, que era el primer aparato que logra grabar esto. Y les voy a mostrar. Es loco porque, bueno, este todavía sigue usando el mismo principio de lo que hablamos de este inventor holandés. ¿Sí? No sé si se llega a ver, pero este magnetófono seguía grabando sobre un hilo de metal. Bueno, él la regala, acá tengo, mira, tengo dos aparatos. Esto después se sigue desarrollando ya con las lucas de Cosby y empieza, este es un magnetófono, pero de cinta abierta. ¿Sí? Este era el primero, y de hecho hay uno que después no encontré la imagen, pero lo he visto, que era antes en un mueble gigantesco. Bueno, entonces, nuestro amigo Bing Crosby le regala este magnetófono a Les Paul, y Les Paul, que aparte, como ya habíamos dicho, era músico, pero también era un inventor, un tipo bien inquieto. Bueno, de hecho, no creo que lo había dicho, pero la famosa guitarra, hay una guitarra que es, creo que es la guitarra más famosa que tiene Gibson, que la han usado, no sé, desde Jimmy Page, Slash, Perry, que es el guitarrista de Aerosmith, hay un montón de Zakk Wylde, que es la famosa guitarra Les Paul, ¿sí? Que debe su nombre a él. Bueno, él lo que hace es empieza, nada, ya había, como comentamos, había hecho esta grabación multipista, que era una locura, que después, de hecho, muchos de músicos de mi generación después lo repetimos con cassettes, así que cuando llegue ese momento, si querés, cuento esa anécdota. Él empieza como a cambiar, agregarle cabezales y logra armar como un aparato que en ese momento parece que podía grabar llega a grabar como 8 pistas. Pero parece que no funcionaba muy bien después a pasarlo a formato a disco. Pero sí, lo que empieza cuando, teniendo ya la posibilidad de tener por lo menos 2 cosas diferentes grabadas, es que empieza la estereofonía. La estereofonía, para aquellos que no lo sepan, si se fijan cuando van escuchando música y sacan un lado, se sacan el otro, uno no escucha lo mismo, ¿no? Porque, claro, porque ahí hay un ingeniero de sonido y un productor cuando se graban los discos que hace la mezcla, ¿no? La mezcla es como, que después se los voy a mostrar con un multipista, es como, imagínense, es como una receta de cocina. O sea, como ya tenés todos los ingredientes, imagínense una orquesta, que son los ingredientes, en la mezcla, lo que se decida básicamente en qué volumen y por dónde va a sonar cada cosa, podrían ser como las cantidades. ¿Sí? Una pizquita de sal es un violinista a la derecha, un baterista al centro, por ejemplo. Y como todavía igual el consumo de música seguía siendo, ya en esa época por medio de los vinilos, ya estaba el avance del microsurco, la grabación ya utilizando micrófonos, vuelve a cambiar el surco, y el surco y las grabaciones se hacen con la estereofonía, en vez de hacer un surco que tenía la misma información de los dos lados, se empieza a grabar con un surco como en B. Entonces, se podía grabar en cinta 2 cosas diferentes, y después cuando se hacía el máster en el disco, de cada lado, o sea, un lado del surco iba para un lado de la oreja y el otro surco necesitaba. De hecho, durante mucho tiempo se vendían discos que eran monofónicos, pues se seguían editando las dos, porque eran los equipos estéreo, como cada vez que aparece algo
eran carísimos. Entonces estaban los que tenían su equipito monofónico, tenías que comprar el disco monofónico, y los que tenían ahí el estéreo, comprar. el estéreo podían, entonces tenías que fijarte, porque si no te comprabas el estéreo y llegabas a tu casa, por ahí te faltaba el cantante o la mitad de la banda. De verdad, eso era lo que te podía pasar. Gran salto fue cuando es en la era digital, donde se empieza a grabar en el disco duro de la computadora, y donde eso, ya la cantidad de pistas que uno tiene depende básicamente de las posibilidades de la computadora. Primero voy a mostrar esta imagen, que yo la tuve. De hecho, esta que ven acá es una Sport Studio, que era un multipista en que funcionaba con cassette. Esto, de hecho, este modelo exactamente, que es la Tascam 05, se me cae un lagrimón, fue mi primera, qué viejo que estoy, fue mi primera grabadora multipista. Y entonces uno enchufaba el micrófono, el instrumento, tenía una salida de fonos, y usaba un cassette y bueno, acá esta es de 4 canales, ¿sí? Cada una de estas era un canal. Esto más chiquito que se ve ahí es un trim, que era como una especie de preamplificador para cuando uno conectaba un micrófono o conectaba directamente un instrumento por línea. Y acá teníamos el volumen de entrada. Acá en los búmetros uno podía ver si se ponía en rojo, estaba todo mal, había demasiada señal, había que bajar todo. Entonces ahí se podía regular. Y después, cuando uno ya tenía todo grabado en el cassette, se podía hacer la mezcla para cómo iba a quedar. Wow. Entonces, sí. Qué Entonces ahí se hacía el split final. Sí, debe haber la sido verdad muy que entretenido usarlo, me imagino, como ir probando ahí como un juguetito. sí. Bueno, los 80 revienta porque aparece el aparato portátil más icónico de la historia de la música, creo que es el Walkman. Mm. Y yo lo que hacía era eso, me grababa tocando una base rítmica en un cassette, tenía que tener dos grabadores, ponía play en uno, escuchaba lo que estaba sonando, tocaba, y bueno, salía con los ladridos del perro, los gritos del vecino, la micro cuando pasaba. Pero, así que, bueno, cuando comienza la grabación digital, que es lo que viene post era electromagnética, básicamente eso, la información, el sonido se convierte en combinaciones de ceros y unos. Antes de, digamos, que se empezara a grabar el disco duro, la forma de grabar seguía siendo la misma, pero lo que cambian básicamente al principio son los reproductores y el formato físico, ¿no? Con la aparición de los CDs. Nada, ¿qué es eso? Que es información binaria. Es interesante, los CDs iban a durar 60 minutos, pero su creador que lo desarrolla Philips, era fanático de Beethoven, y hasta ese momento no había habido ningún formato físico que pudiera reproducir completa la novena sinfonía. Y este tipo era fanático, si no recuerdo, un japonés, pero no me acuerdo el nombre. Nada, ahí le da vuelta hasta que logra los 74 minutos, que es la duración, la cantidad de información que podían almacenar los discos compactos. Ahí. Bueno, y acá voy a probar un poquito a ver si se escucha. ¿Suena? Se escucha bien. Bueno, y acá lo que tenemos es eso. Acá yo hice hace poco, para un trabajo que tuve que hacer, hice una secuencia en MIDI, son todos instrumentos no reales, que algunos los escribí y otros los toqué, pero los toqué todos en un piano.
porque uno puede seleccionar y puede hacer sonar cada sonido. Por ejemplo, ahí tengo el corno. Tengo un corno francés, o puedo tener un oboe. Y estos son MIDIs, ¿de acuerdo? Son sonidos que están creados, como estábamos hablando, que también ha avanzado mucho, y poniéndole efectos, ecualizando, qué sé yo, uno los puede hacer sonar muy reales. Y acá, bueno, acá tengo como todas las pistas, si ven, hay corno francés, oboes, violas, violines, una flauta baja, un ensamble de cuerdas, un clavecín. ¿Sí? Hay varios instrumentos y, bueno, y acá eso, yo puedo ir subiendo y bajando, voy a ir haciendo una mezcla mientras vamos escuchando. Miren, se nota que ya Sí, cambió. sí, se ¿Sí? nota mucho la diferencia. No, si es que la mezcla es todo en un disco. Sí, ¿Eh? increíble. Es como, por eso vuelvo a la receta, es lo mismo que, nada, hiciste una torta increíble, pero se te fue la mano con, no sé, con la manteca. Ay, fregó la torta. ¿Sí? Una torta mantecosa, como que nadie la quiere. Es verdad. Hay Entonces, que acá poner pasa todo en la medida justa. exactamente, cada instrumento, y esto es como, nada, pasa lo mismo en una banda de rock, en una banda de jazz y todo. Sí, muy interesante. Vamos a profundizar en cada una de estas cosas que nos dejaste aquí propuestas, porque yo creo que hay un mundo acá por el cual sumergirse y empezar a ir agarrando de por aquí, de por allá. Así que eso es lo bueno de haber establecido la relación con el Museo del Sonido, porque podemos estar constantemente aprendiendo de estas cosas, al menos para mí, que soy una persona que escucha música todos los días y a cada rato. Entonces, es muy, muy interesante poder como aprender de la física detrás del sonido, de cómo la tecnología permite que nosotros podamos tener eh, diferente música todo el tiempo. Así que te agradezco mucho la oportunidad, Juan Pablo. Estás muy invitado a seguir participando con nosotros en todas las actividades de Explora y los invito a todos a bajarse las aplicaciones, la aplicación que nos recomendó Juan Pablo y a mirar ahí lo que vamos a dejar en los comentarios, los anuncios que vamos a estar haciendo para que puedan, si les interesa, profundizar en el tema, aprender un poquitito más y nosotros vamos a estar ahí siempre para poder otorgarles mejores herramientas para vuestro conocimiento. Así es que nada más que agradecerte y que se queden en la programación del festival, que está tan interesante como esta charla. Hay muchísimas sobre muchos temas, para lo que quieran aprender, cada día tiene un tema y tenemos a puros invitados de calidad. Así es que eso, no sé si les quieres decir algo a la gente que está mirando. Sí, sí, bueno, en este caso vos primero, bueno, agradecerte la invitación nuevamente, es un gusto estar acá. Dejarlos a todos invitados a seguirnos también en las redes del Museo del Sonido. Y bueno, donde también tenemos más información sobre esto, cápsulas y todo eso, así que síganos, Instagram, página web y todo, museodelsonido.cl. Y nada, y feliz de participar en lo que hagan, en lo que sigan haciendo. Genial, muchas gracias y nos vemos muy pronto.